Hay nombres que no se pronuncian, se pesan. Nombres que han dejado de pertenecer a hombres de carne y hueso para transformarse en lápidas de granito sobre la conciencia colectiva de la humanidad. Iosif Vissarionovich Djugashvili no es solo un nombre en un registro parroquial de Georgia. Es el prólogo de una de las transformaciones psicológicas más aterradoras del siglo XX. Al final de su camino, ese hombre ya no existía. Solo quedaba Stalin, el hombre de acero. Pero el acero no nace, el acero se funde, se golpea y se templa en el fuego del resentimiento. ¿Cómo es posible que un joven seminarista, destinado al servicio de la divinidad, terminara convirtiéndose en el arquitecto de un sistema donde la única deidad permitida era el miedo? No fue un accidente de la historia ni un simple giro del destino político. Fue una construcción meticulosa. Una catedral de paranoia levantada ladrillo a ladrillo sobre las ruinas de su propia humanidad. Para entender a Stalin, no debemos mirar los mapas de la Unión Soviética, sino los mapas de una mente que aprendió, desde muy temprano, que el mundo es un lugar donde el golpe llega antes que la palabra. Imaginemos por un momento las calles de Gori, en la Georgia de finales del siglo XIX. Un niño pequeño camina con el rostro marcado por las cicatrices de la viruela, una marca que llevaría toda la vida como un recordatorio constante de su fragilidad física frente a un entorno hostil. Su brazo izquierdo está ligeramente atrofiado por un accidente infantil. En una cultura que glorificaba la fuerza y la virilidad, Iosif creció sintiéndose un extraño en su propio cuerpo. Pero el verdadero trauma no estaba en su piel, sino en su casa. Su padre, Besarión, era un hombre cuya única forma de comunicación era la violencia física. El alcoholismo y el fracaso económico de su progenitor crearon un vacío de autoridad que el joven Iosif llenaría más tarde con una sed insaciable de control absoluto. ¿Qué siente un niño cuando la mano que debería protegerlo es la misma que lo golpea hasta dejarlo sangrando? Aprende una lección fundamental. La debilidad es peligrosa. El afecto es una vulnerabilidad. El poder, por el contrario, es la única garantía de supervivencia. Su madre, Ekaterina, quería para él una vida de santidad y respeto. Lo envió al seminario ortodoxo de Tiflis. Allí, bajo la disciplina asfixiante de los monjes, el joven Stalin no encontró a Dios, sino que descubrió la estructura del dogma. Aprendió que las ideas pueden ser celdas y que la verdad no se busca, se impone. El seminario fue su verdadera escuela de política. Allí comprendió la importancia de la jerarquía, el valor de la censura y la eficacia del castigo para aquellos que se desvían de la línea oficial. No es casualidad que, años después, su retórica política conservó siempre ese tono mesiánico, esa división binaria entre el bien y el mal, entre los fieles y los apóstatas. Sin embargo, el seminarista se convirtió en revolucionario. El dogma religioso fue sustituido por el materialismo histórico. Pero el patrón psicológico era el mismo. En la clandestinidad de la lucha contra el zarismo, Stalin adoptó su nombre de guerra. Un nombre que buscaba borrar cualquier rastro de la fragilidad de Gori. Stalin, acero. Era una armadura psicológica. Mientras otros líderes como Trotsky deslumbraban con su oratoria brillante, su carisma intelectual y su capacidad para teorizar sobre la revolución permanente, Stalin permanecía en las sombras. Era el hombre de los recados, el organizador de asaltos a bancos, el gestor de las redes logísticas de los bolcheviques. Mientras los intelectuales debatían en los cafés de Europa, él aprendía el lenguaje de la calle, de la cárcel y de la burocracia. Es aquí donde reside la gran paradoja de su ascenso. Muchos de sus contemporáneos lo subestimaron. Lo llamaban la mancha gris.
Lo veían como un burócrata mediocre, útil para tareas administrativas, pero incapaz de liderar el pensamiento de la revolución. ¿Qué error tan fatal cometieron? Stalin comprendió algo que los teóricos ignoraban. El poder real no reside en las ideas, sino en los archivos. En 1922, cuando fue nombrado secretario general del Partido Comunista, nadie vio en ese cargo el trampolín hacia una dictadura absoluta. Parecía un puesto aburrido, centrado en nombramientos, trámites y papeleo. Pero Stalin sabía que quien controla el papeleo, controla el destino de los hombres. ¿Qué es un Estado, sino una inmensa maquinaria de lealtades y deudas? Stalin empezó a poblar cada oficina, cada comité regional y cada departamento con hombres que le debían su carrera. No buscaba brillantes colaboradores, buscaba subordinados agradecidos y, sobre todo, temerosos. Fue construyendo un muro invisible de burocracia a su alrededor que, para cuando Lenin murió y la lucha por la sucesión se hizo evidente, Stalin ya era el dueño de las llaves del castillo. Había convertido la administración en su ejército personal. Pero en medio de este ascenso implacable hacia la frialdad del poder, hubo un quiebre humano que a menudo se pasa por alto, pero que es esencial para entender el endurecimiento final de su alma: la muerte de su primera esposa, Kato Svanidze. Se dice que en su funeral Stalin pronunció unas palabras que resuenan con una honestidad brutal. Esta criatura ablandó mi corazón de piedra. Ha muerto, y con ella mueren mis últimos sentimientos cálidos hacia la humanidad. No era una hipérbole romántica. Era un diagnóstico clínico de su propia deshumanización. Con la pérdida de Kato, Stalin cortó el último hilo que lo unía a la empatía. A partir de ese momento, las personas dejaron de ser individuos para convertirse en estadísticas, en obstáculos o en herramientas. La paranoia, que siempre había estado presente en su carácter, comenzó a metastatizar. Stalin no solo temía a sus enemigos, temía la posibilidad misma de que alguien pudiera ser un enemigo. Y en esa lógica circular, la única forma de estar seguro era eliminar a todo el mundo. El sistema que creó no buscaba la eficiencia, buscaba la sumisión total a través de la incertidumbre. Si no sabes por qué han arrestado a tu vecino, vives en un estado de alerta constante. Si el Estado puede castigarte hoy por algo que ayer era legal, dejas de pensar de forma independiente. Te conviertes en un reflejo del líder. El culto a la personalidad fue la herramienta psicológica para llenar el vacío dejado por la religión que él mismo había ayudado a erradicar. Stalin no quería ser un gobernante. Quería ser una fuerza de la naturaleza. Su imagen estaba en todas partes. En los carteles, en las fábricas, en las escuelas. Se convirtió en el gran timonel, el padre de los pueblos. Pero detrás de esa fachada de benevolencia paternalista se escondía un hombre que revisaba personalmente las listas de ejecución. ¿Qué tipo de mente puede firmar la sentencia de muerte de miles de personas antes de irse a dormir y luego disfrutar de una película de vaqueros en su dacha? Es la disociación absoluta. Stalin había logrado convencerse de que él era el Estado, y que cualquier amenaza contra él era una amenaza contra el progreso de la historia. Este mesianismo se tradujo en un costo humano que desafía la comprensión lógica. La industrialización acelerada fue un proceso de construcción sobre huesos. El Holodomor, la gran hambruna en Ucrania, no fue un desastre natural. Fue una herramienta política de ingeniería social. Millones de personas murieron de hambre mientras el Estado exportaba grano para comprar maquinaria. Stalin entendía que el hambre rompe la voluntad. Un hombre que lucha por un trozo de pan no tiene tiempo para pensar en la libertad. El Gulag, ese archipiélago de campos de trabajo forzado, no era solo un sistema penal, era una parte integral de la economía nacional.
El miedo se convirtió en el principal combustible del desarrollo soviético. ¿Cómo se mantiene un poder así durante décadas? A través de la purga constante. Stalin sabía que incluso sus más leales seguidores podían volverse peligrosos si se sentían demasiado seguros. Por eso, el gran terror de finales de los años 30 no perdonó a nadie. Los viejos bolcheviques, aquellos que habían hecho la revolución junto a Lenin, fueron humillados en juicios públicos, obligados a confesar crímenes absurdos y luego ejecutados. Stalin los observaba desde las sombras, disfrutando no solo de su eliminación física, sino de su destrucción moral. Quería que murieran, sabiendo que el sistema que ellos mismos habían ayudado a crear los estaba devorando. La psicología de Stalin era la psicología de un asediado permanente. Incluso en el momento de su mayor triunfo, tras la victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, su paranoia no disminuyó. Al contrario, se intensificó. Veía complots en todas partes, entre los médicos de Moscú, entre los intelectuales judíos, entre sus propios generales que regresaban con medallas de Berlín. El héroe de la guerra era ahora una amenaza para su control absoluto. El hombre que había derrotado a Hitler no podía confiar en nadie, porque en su mente la lealtad era solo una traición que aún no había tenido su oportunidad. Es fascinante y aterrador analizar cómo esta paranoia personal se institucionalizó. La Unión Soviética bajo Stalin se convirtió en un espejo de su mente. Un lugar de compartimentos estancos, de secretos dentro de secretos, de sospecha generalizada. La gente aprendió a hablar en susurros, a vigilar sus propias sombras. La arquitectura misma de la época, con sus edificios monumentales y opresivos, buscaba recordar al individuo su propia insignificancia frente al poder del Estado. Stalin había logrado lo que ningún zar soñó: el control no solo de los cuerpos, sino de la realidad misma. La historia se reescribía según su conveniencia. Las fotos se retocaban para borrar a los antiguos aliados que habían caído en desgracia. Si Stalin decía que algo no existía, dejaba de existir, incluso si estaba frente a los ojos de todos. Pero el tiempo, ese juez implacable que no se deja amedrentar por ninguna policía secreta, terminó alcanzando al hombre de acero. La ironía final de su vida es quizás el acto más revelador de su régimen. En marzo de 1953, en su dacha de Kuntsevo, Stalin sufrió un derrame cerebral. Estaba solo en su habitación. Sus guardias, aterrorizados por la orden estricta de no molestarlo bajo ninguna circunstancia, esperaron horas antes de atreverse a entrar. Cuando finalmente lo encontraron tirado en el suelo, empapado en su propia orina, el miedo que él mismo había sembrado se volvió en su contra. Los médicos, víctimas recientes de sus purgas paranoicas, no estaban allí para ayudarlo. Sus subordinados más cercanos, Beria, Khrushchev y Malenkov, se quedaron de pie alrededor de su cuerpo agónico, debatiendo qué hacer, más preocupados por su propia supervivencia política que por la vida del hombre que los había aterrorizado durante años. Stalin murió asfixiado por el sistema que él mismo había perfeccionado. Un sistema donde nadie se atrevía a tomar una decisión, donde nadie se atrevía a ayudar, donde el miedo paralizaba incluso la asistencia médica más básica. El hombre que había controlado el destino de millones murió en una soledad absoluta, rodeado de buitres que esperaban a que su corazón dejara de latir para empezar a repartirse los restos de su imperio. ¿Qué nos dice la historia de Stalin sobre la condición humana? Nos dice que el mal absoluto no suele ser una explosión repentina, sino una erosión lenta. Es el resultado de pequeñas concesiones a la amargura, del uso de la burocracia como arma y de la instrumentalización sistemática del miedo. Stalin no fue un monstruo sobrenatural.
Fue un hombre que decidió que su seguridad personal valía el sacrificio de toda una civilización. Convirtió su resentimiento infantil en una ideología y su paranoia en un método de gobierno. Hoy, cuando miramos hacia atrás, a menudo caemos en la tentación de pensar que Stalin es una anomalía, un error de sistema que no puede repetirse. Pero el mecanismo psicológico que él utilizó sigue estando presente en la naturaleza del poder. La tentación de silenciar la disidencia, de crear enemigos internos para unificar a la masa, de preferir la lealtad ciega al talento crítico, son impulsos que no murieron en 1953. Stalin nos dejó un manual de instrucciones sobre cómo destruir el alma de un pueblo sin disparar un solo tiro, simplemente cambiando la verdad por la propaganda y la confianza por la sospecha. ¿Cuántos hombres de acero se están fraguando hoy en el calor del resentimiento político? ¿Cuántas estructuras de poder se están diseñando para que la voluntad de un solo hombre sea indistinguible de la ley? La historia de Stalin es un recordatorio de que la libertad no se pierde de golpe, sino que se entrega en pequeñas cuotas de seguridad a cambio de obediencia. El arquitecto del miedo construyó una obra que sobrevivió a su propia muerte, una sombra que aún se proyecta sobre nuestra forma de entender el poder y la autoridad. Al final, la lección de Stalin no es solo política, es profundamente psicológica. Nos advierte que un hombre que no puede perdonar su propio pasado terminará castigando el futuro de todos los demás. Que el poder absoluto no es una recompensa, sino una prisión donde el carcelero es el más prisionero de todos. Stalin murió solo, pero su verdadero legado fue asegurarse de que, bajo su mando, nadie pudiera volver a sentirse verdaderamente acompañado. El acero, al final, resultó ser un material frío, inerte y capaz de aplastar todo lo que intentara darle calor. El misterio del hombre de acero no reside en su fuerza, sino en el inmenso vacío que intentó llenar con el silencio de millones de personas. Y en ese silencio, si escuchamos con atención, todavía podemos oír el eco de una advertencia que el mundo no puede permitirse olvidar.